Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Eugenia Erazo y estoy acá para compartir la clase número 2 de la materia Proceso de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina. Junto a Diego y Charlie vamos a estar acompañándoles en este tramo formativo con el amplio desafío que significa para mí y con la disponibilidad para poder acompañarles en todo su proceso formativo. En esta ocasión estamos pensando en el desarrollo de conceptos teóricos como el de crimen de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, y entre ellos el Holocausto, tratando de pensar por qué debemos estudiarlos y cómo fueron evolucionando estos conceptos en el tiempo. La idea es poder pensar en estos conceptos que fueron acuñados por el derecho internacional penal y que son también una muestra del avance en la construcción de los derechos humanos a través de marcos jurídicos y políticas públicas internacionales. Entonces, comprender el Holocausto nos va a ayudar a entender otros genocidios, atrocidades en masa y violaciones a los derechos humanos. La enseñanza del sufrimiento masivo comenzó recién después del Holocausto, en el intento de los nazis y sus colaboradores por destruir completamente al pueblo judío en Europa. En parte, el estudio del Holocausto creó todo un campo de estudio sobre genocidios que repuso en la historia los crímenes masivos como el genocidio armenio, entre otros. Aquí es importante el texto de referencia del Holocausto y otros genocidios, donde podrán encontrar en detalle la importancia de un estudio comparativo entre el Holocausto y otros genocidios, para desde la referencia de lo conocido poder conocer otros genocidios sin caer en algunos peligros que nos cuenta el autor sobre llevar adelante estudios en clave comparativa. Citando algunos textos de referencia, la doctora Linda Wolf nos dice que la violencia y la tortura masiva, las violaciones a los derechos humanos fundamentales y el maltrato de los seres humanos no constituyen un aspecto nuevo en la humanidad, es decir, que existieron otros genocidios en la historia de nuestra humanidad, que existen la documentación a lo largo de todo el curso de la historia. Nosotros debemos continuar analizando los factores que permiten a las personas en forma individual y colectiva cometer actos perversos y genocidios y el impacto que tiene en el espectador apático como combustible que alimenta la violencia. Ella nos señala la urgencia porque lleguemos a entender mejor las raíces psicológicas, culturales, políticas y sociales de la crueldad humana, la violencia masiva y el genocidio, para que con esa información podamos crear políticas estratégicas y programas concebidos para prevenir y contrarrestar estas atrocidades. En el lenguaje vulgar, popular, desde el debate en los medios hasta las conversaciones cotidianas, usamos los términos relacionados con las atrocidades masivas, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y holocausto, como sinónimos. A pesar de que se los menciona frecuentemente en el mismo contexto, cada uno de ellos tiene un significado específico y la propuesta de la clase apunta a poder esclarecer estas diferencias. En principio, los crímenes de lesa humanidad son ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, independientemente de que se trate de nacionales o no nacionales, y sin tener en cuenta si los ataques se producen en tiempo de paz o guerra. Por ejemplo, los ataques pueden abarcar asesinatos, exterminio, desplazamiento forzado, esclavitud, violación, tortura y otros actos inhumanos. Son esencialmente violaciones a los derechos humanos comunes. A esta primera categoría entonces pertenecen los conceptos de crímenes de guerra, genocidio y agresión. Los crímenes de guerra son actos criminales cometidos durante conflictos armados y el término se refiere a graves violaciones de las normas de la guerra. Estas normas están contenidas en una cantidad de convenios internacionales, entre los cuales sobresalen las convenciones de Ginebra, y apuntan a proteger durante un conflicto armado a los civiles, las mujeres, los niños, las niñas, los prisioneros de guerra y el personal militar enfermo o herido. Entonces se definen como crímenes de guerra actos tales como la tortura, la destrucción de bienes y asesinatos de civiles o rehenes, como así también la destrucción injustificada de ciudades, pueblos y aldeas, o cualquier devastación no justificada por una necesidad militar. Los crímenes de guerra es importante reconocer que se cometen como parte de una campaña política o militar de mayores proporciones.
que se refieren a proyectos políticos de las naciones, nos está queriendo decir Linda Woolf en este sentido. El genocidio es la destrucción coordinada y planificada de un grupo de personas, donde la palabra grupo la define quienes cometen tales actos. Este crimen es el intento de destruir un grupo, su finalidad es erradicar a parte de la humanidad, por eso el nombre lesa humanidad. El término genocidio no existía antes del Holocausto. El abogado Raphael Lemkin lo acuñó en 1943 en respuesta a los crímenes nazis. El Holocausto fue una forma extrema de genocidio porque los responsables intentaron destruir a un grupo humano a través del intento de asesinato de cada uno de sus miembros. El Holocausto está perfectamente documentado, investigado y publicado y ha sido considerado un acontecimiento decisivo en la historia del mundo. Lemkin alcanzó un éxito extraordinario en su cometido, ya que para 1948 había convencido a las nuevas Naciones Unidas de redactar la Convención sobre el Genocidio. Entonces, las Naciones Unidas definieron al genocidio en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobado en 1948, que se encuentra en el artículo 2 y que dicta que se entiende por genocidio a cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. En ellos se encuentran la matanza de miembros del grupo, la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros, el sometimiento internacional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y finalmente el traslado por fuerza de niños del grupo, de un grupo a otro. Entonces, volviendo al concepto del Holocausto, el programa nazi para asesinar a todos los judíos europeos durante la Segunda Guerra Mundial está definido como un genocidio. En el derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad se consideran una categoría amplia de crímenes internacionales que contiene al genocidio, a los crímenes de guerra y a la agresión. El genocidio difiere de otros crímenes de lesa humanidad por la intención de destruir a un cierto grupo de gente en forma parcial o total. El Holocausto es entonces la denominación dada a un caso específico de genocidio, el intento de los nazis y sus colaboradores de destruir al pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el genocidio del pueblo judío fue inédito en su categoría. Los nazis intentaron asesinar a todos y cada uno de los hombres, mujeres, niños y niñas judías. Debemos resaltar que si bien sigue siendo la única definición legal de genocidio, muchos expertos no están de acuerdo con ella, señalando que el listado de posibles grupos de víctimas es muy reducido. Evidencia de eso puede ser que no exista la categoría de grupo político que justamente aplicaría a la dictadura militar en nuestro país, o que la necesidad de probar la intención es demasiado exigente entre las principales críticas que se desarrollan. Para poder profundizar la evolución del concepto podemos consultar el texto adjunto. Allí van a encontrar que Adam Jones desarrolla en el tiempo la incorporación de todos los teóricos que aportan nuevas definiciones, que cada una de ellas desde 1948 se enmarcan en los contextos de su temporalidad o atendiendo a casos específicos. De la misma manera que se acuña el concepto de genocidio post Segunda Guerra Mundial para dar nombre al Holocausto, de la misma manera van a poder encontrar en este texto de Jones la construcción del concepto, cómo fue cambiando a través del tiempo y cómo cada una de esas definiciones apunta a recuperar o a avanzar en la construcción de la defensa del derecho. Hablemos ahora de cómo se configura el derecho internacional penal como herramienta de prevención y castigo de los crímenes de lesa humanidad, que también es tratar de buscar la utilidad en la comprensión de estos temas y tener una comprensión del contexto actual respecto del avance del derecho internacional en crímenes de lesa humanidad de distinto tipo y en todos los lugares del mundo. En principio, los juicios y sentencias de los tribunales militares internacionales de Nuremberg y de Tokio
que juzgaron a los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, sentaron las bases para este desarrollo del derecho penal internacional. El antecedente anterior fue la doctrina de no interferencia en los asuntos de otras naciones, que databa del Tratado de Westfalia en 1648. Entonces podemos ver cómo unos 300 años después las atrocidades cometidas por los nazis, sus aliados y colaboradores se consideraban tan abominables como para constituir crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes que podían ser juzgados en los primeros tribunales penales internacionales de la historia, dando la posibilidad de ser juzgados fuera de su país. Esos juicios provocaron la atención de todo el mundo y demostraron que cualquier persona, sin distinción de rangos y cargos, podía ser considerada responsable de un crimen conforme al derecho internacional y que las sentencias en tales juicios podían ser ejecutadas a nivel internacional. El establecimiento de un derecho penal internacional dio un paso más allá en 1948 con la definición legal del crimen genocidio. Aquí, la Convención sobre el Genocidio de las Naciones Unidas fue una respuesta directa a los crímenes nazis y sus colaboradores. Después de la creación de los tribunales de Nuremberg y Tokio y la aprobación de la Convención sobre el Genocidio de las Naciones Unidas, transcurrió un largo tiempo hasta que se dieron nuevos pasos para desarrollar y hacer exigible el derecho penal internacional. Dichos pasos, sin embargo, fueron notables, en respuesta a violaciones masivas de los derechos humanos y como medida para restablecer la paz y la seguridad. Podemos citar aquí, en 1993, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia como un ejemplo entre otros muchos, que reflejaron la determinación de la comunidad internacional de no tolerar más tales crímenes. También debemos señalar que no todos los crímenes de lesa humanidad se lograron juzgar, ni se están pudiendo juzgar. En este sentido, la justicia sigue siendo imparcial y es arduo el camino a recorrer, pero en este punto hay que valorar la herramienta que existe y los logros que ha alcanzado, ¿no? El deseo de contar con un tribunal con facultades para juzgar crímenes violatorios del derecho internacional llevó a la a la creación de la Corte Penal Internacional en 1998, que es un hito también en el relato de la construcción del derecho internacional penal, ¿no? 1998, con el apoyo de 110 naciones y varios casos e investigaciones actualmente en curso, esta Corte Penal Internacional se ha convertido en un importante instrumento para garantizar que los autores de crímenes infames y atrocidades masivas no escapen al juicio y castigo. Los tribunales penales internacionales, entonces, tienen potestad de procesar a las personas responsables de graves violaciones del derecho humanitario internacional, que incluyen los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el genocidio. Es importante destacar que numerosas personas acusadas de genocidio han sido juzgadas por estos tribunales. Los estados tienen la obligación de colaborar con el Tribunal Internacional respectivo durante la investigación y procesamiento de los acusados de cometer graves violaciones del derecho humanitario internacional. Los tribunales mencionados fueron creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las decisiones aprobadas por este Consejo de Seguridad son jurídicamente obligatorias para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. El deber de las naciones de colaborar con estos tribunales es superior a toda otra obligación e incluye la ejecución de órdenes de arresto y extradición y la autorización de acceso a pruebas. Si bien el mundo continúa sufriendo los efectos de tales crímenes y los mecanismos de prevención no son todavía suficientemente efectivos, se ha producido un enorme cambio en la percepción y la respuesta de la comunidad internacional. Las cortes y los tribunales internacionales, entonces, son importantes en la lucha contra la impunidad y la prevención de futuras violaciones a los derechos humanos y el derecho humanitario internacional, al recrear el sentido de justicia para las víctimas y las comunidades afectadas y alentar medidas reparatorias nacionales. Hasta aquí los contenidos que queríamos compartir, comentarles que esperamos acompañarles en este trayecto que actualmente está transitando cada uno, sea del espacio formativo que venga. Sabemos lo difícil que es hacerse de tiempo para transitar la facultad, así que estamos aquí a disposición para poder acompañarles y tratar de hacerles más fácil el camino para que lo logren. Estas clases teóricas suelen estar cargadas de información
que intentamos resumir en esta clase son importantes para generar una herramienta analítica propia que pueda cada uno de ustedes ser un escaloncito en su formación, pero también en la comprensión de la realidad actual para transformarla. Para ello les proponemos partir de estas clases para profundizar los contenidos en la bibliografía respectiva, llevar adelante algunas técnicas de estudio como el resumen, y de ellos redes o mapas conceptuales pueden ser una herramienta valiosa para comprender, reconocer y aplicar las definiciones que hoy vimos. En clases posteriores retomaremos estas definiciones para aplicarlas a nuestra historia reciente, puntualizando en las políticas de nuestra historia reciente en la Argentina, puntualizando en las políticas de memoria, verdad y justicia, el derecho penal internacional como herramienta de justicia reparatoria, de prevención y también como un derecho conquistado y en peligro actualmente, como puede ser la condena al negacionismo y los discursos de odio tan habituales en los medios de comunicación hoy. Entonces, finalmente decirles que la bibliografía y los recursos complementarios de esta clase son los videos adjuntos que es el genocidio, que es lesa humanidad, y los conceptos de genocidio y la destrucción parcial de los grupos nacionales, y holocausto y otros genocidios. En estos textos van a poder encontrar parte de este breve resumen que realizamos para simplificar los contenidos conceptuales y que nos podamos hacer de esta herramienta analítica para usarla en las clases posteriores. Sumamos a estos recursos la evolución desde 1948 el concepto de genocidio, tarea realizada por Adam Jones. Bueno, no sé qué más compartir. Espero que haya sido clara esta clase. Nos encontramos en la clase 3, el 23 de septiembre. A disposición para cualquier consulta. Nos vemos en el foro. Buenas tardes.